¿Mande? Muy bien. Muy bien, Michelle. ¿Listos? Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos y también los que nos están viendo, nos van a ver de manera diferida. Es un gusto poder estar acá con ustedes nuevamente para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios trae libertad, ¿sabía? La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios es vida y medicina. La palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué palabra de Dios hemos estado escuchando anteriormente o cuál habíamos escuchado? Donde nos congregamos, donde habíamos ido en algún lugar, a lo mejor nos han enseñado cosas diferentes. Pero bueno, lo importante no es lo que haya oído, sino lo que empiece a escuchar a partir de hoy. Eso es lo más importante. Muy bien, pues vamos a la palabra en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor. Listos, ya estamos compartiendo. ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, no veo otra vez el video. Ahora sí estamos, ya ahora sí. Muy bien. Pues bienvenidos todos, ¿ok? Vamos a la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15 y continuamos con el análisis de la serie que se llama Calvinismo versus o contrario a la Biblia. Y luego, este es parte de un subtema que estamos viendo que se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Es un subtema, pero tuvimos que dividirlo con otro nombre para la idea esencial es que usted pueda entender el tema específico que estamos viendo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Ok, pues bienvenidos todos los que nos están viendo de cualquier ciudad o población de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, de este país, México, cualquier ciudad o población. Son todos bienvenidos. Y damos la más cordial bienvenida al pastor Federico Lara, a la pastora Lara, también Alma Lara, Damián y todos los que nos ven también ahí, ya sea de manera directa o diferida, ya de Portland, a todos los que nos ven también de cualquier otra ciudad o población de Colombia, de cualquier otra población de Sudamérica y de cualquier parte de este país, nuestra amada República Mexicana. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, ok, y el tema se llama el calvinismo versus o contrario a la Biblia. Y luego este es un tema que estamos viendo y que va relacionado al gran tema, por decirlo así, que se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Porque en este tema, el calvinismo versus la Biblia, contrario a la Biblia, estamos viendo, obviamente que estamos viendo el tema vamos a analizar la bondad, vamos a analizar la soberanía y vamos a analizar la palabra voluntad de Dios, ¿ok? Perfecto. Muy bien, dice la palabra, procura con diligencia. Pablo a Timoteo le da estas palabras. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, inclusive traza, divide correctamente bien la palabra verdad. Bien la palabra verdad, ok. Entonces el tema, como les digo, se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Pero el subtema que estamos viendo se llama calvinismo, el sistema calvinista versus o contrario a la Biblia. Perfecto, entonces nos quedamos por ahí. Quiero empezar con una reflexión, no con una reflexión, quiero empezar con un mensaje para volverles a recordar lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, por favor. Y ahorita vamos a ir a un mensaje de un predicador de Guadalajara. Juan capítulo 14, versículo en el versículo, por favor, versículo 8. Felipe le hace la pregunta a Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado por mi propia cuenta, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas, ¿qué dice? Obras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ese es un mensaje importante que debemos de tener en consideración para entender todo lo que viene en el Antiguo Testamento del Padre. ¿Y por qué hay unos hermanos en Cristo? Porque son nuestros hermanos en Cristo los calvinistas, están en esas iglesias reformadas, bautistas, presbiterianas, algunas bautistas, no todas, Yo estudio en un seminario bautista que es totalmente contrario al calvinismo y son bautistas. Pero también estudio con hermanos de acá en el ministerio Messi, Omec y del pastor Abraham González, estudiamos también con el apóstol Ugarte, estudiamos con el maestro Morfín también, los viernes estamos ahí siendo educados y enseñados en el ministerio Impacto de Gracia con el maestro Morfín, y así sucesivamente. Hemos estado estudiando la palabra con diferentes ministerios. Lo importante es seguir creciendo en el entendimiento, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea de este? Para mí hay una preocupación muy grande. No entender cuando Jesucristo dijo, yo soy el Padre y el Padre en mí. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí, entonces créanme por lo que yo hago. Si queremos conocer al Padre, entonces necesitamos conocer las obras que hizo Jesucristo, entenderemos la bondad del Padre, el amor del Padre, la fidelidad del Padre, la soberanía del Padre y por último la voluntad del Padre, que siempre fue hacer todo a través de Jesucristo, ¿ok? Muy bien, entonces si nosotros entendemos el tema de que Jesucristo dijo yo soy el Padre y el Padre en mí, eso debería bastarnos. Sin embargo, necesitamos analizar en su contexto todo lo que cree el sistema calvinista y de dónde proviene. Porque hay muchas ideas, ¿sabía? Hay bastantes ideas de que Dios envía la enfermedad, de que Dios me está castigando con la enfermedad de un hijo, de que Dios es el que ha propiciado el terremoto en un cierto lugar, de que Dios es el autor cuando algún hermano en Cristo se muere, inclusive antes de tiempo, de alguna enfermedad agresiva, incurable, que Dios es el autor, inclusive de todo lo malo, hasta que el mismo Dios Dios usa a Satanás para educar a sus hijos, que el sufrimiento es parte del sistema educacional de Dios. Imagínese que usted mande a su hijo a la escuela, en un colegio, y que esté pagando colegiatura, ¿no? Imagínese. Y luego resulta que la educación que le dan a su hijo no nada más es con palabras, no nada más es con instrucción, enseñanza y todo lo demás, sino que tienen que pegarle a su hijo para que su hijo entienda. Y cuando regresa a su casa, regresa todo golpeado, con cintos, moreteado, hasta con sangre. ¿Qué pensaría usted? En ese sistema de educación, la verdad, yo le preguntaría, ¿usted seguiría enviando a su hijo a que lo estén golpeando, llegue todo moreteado, lleno de sangre? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos a nuestros hijos en ese sistema educativo? Pero el sistema calvinista así es. Están todos golpeados, molidos, triturados por tantas circunstancias adversas, y aún dicen, es mi Padre y lo sigo amando, porque es mi Padre que me creó de los cielos. Es el Padre celestial que me creó, me sigue haciendo daño, me mató un familiar, se llevó a un amigo, hasta mi perrito me lo quitó, porque pasó un carro y lo atropelló, le dio leucemia a alguien, se murió. Se murió mi papá, mi mamá, mis hijos, a un hijo lo atropellaron, otro se mató en una moto, imagínense. Y luego todas esas y no nada más eso, hubo un terremoto y se cayó mi casa, y luego dicen, es Dios. Qué feo se sentiría que Dios enseñara a través de enfermedades. Qué feo sistema educacional de parte de nuestro Padre, si fuese así, como cree el calvinismo, usando hasta el mismo diablo para poder educar a los hijos. Usa la enfermedad, según ellos, para enviarles un mensaje a sus hijos como si fuera la voz de Dios a través de la enfermedad. Usa
las cosas más adversas y difíciles que pasa el ser humano y las aflicciones, Dios las usa para enseñarnos algo. Luego ya te vas y luego pones a pensar que el sistema de los estoicos en el siglo II, III, por ahí, creía lo mismo, que usted se tenía que aguantar porque esa autoridad suprema, si él había determinado hacer algo con usted, pues usted se tenía que aguantar de esos designios eternos de ese ser supremo. Como diciendo, no le responda nada a ese ser supremo si a usted le va de la patada, imagínese. Pero en fin, ya analizamos todos esos sistemas y un poquito a San Agustín. Yo quiero darle una reflexión de un predicador, no reflexión, porque no es reflexión, es una predicación de un pastor de aquí de Jalisco. Dice él: una vez caminando con mi esposa, no es calvinista él, está en contra inclusive del calvinismo. Una vez caminando con mi esposa me sorprendió al agacharse y levantar nada menos que un rollo de billetes. Eran 1,000 pesos, algo así como $100. Mi esposa exclamó: Dios me bendijo, porque tenía una necesidad. Una mujer que nos acompañaba dijo entonces: ay sí, mira qué clase de Dios tienes. A ti te bendijo y a otro lo maldijo al quitarle el dinero. Ese razonamiento parece lógico, dice esta persona, pregunta, ¿no? Parece lógico, pero ellos no entienden por qué Dios obra de manera en lo que Él hace, es decir, quitarle el dinero a uno y dárselo a otro. Eso es lo que está diciendo. ¿A ti alguna vez se te ha perdido dinero? Pregunta, es una pregunta, seguramente se lo encontró alguien. Yo me acuerdo cuando a la pastora se le perdieron 7,000 pesos, Dios mío. La andaba tirando por la ventana yo. No es cierto. Van a pensar que soy agresivo. No es cierto, es broma ya. Eso de tirarla por la ventana, no, ahí está, mira. Entonces dice este hombre, dice, ¿alguna vez a ti se te ha perdido dinero? Seguramente se lo encontró alguien. ¿No podrá ser que Dios en su infinito amor y misericordia y soberanía permitió que a ti se te perdiera ese billetito para darle de comer a una familia? Es una pregunta, ¿no? Y lo dice, no sabemos ni entendemos ni conocemos por qué Dios trabaja u opera de esas maneras. ¿Ok? Eso es lo que dice este hombre. ¿Por qué? Porque la mujer que los acompañaba como matrimonio, la mujer esa le dice, ay sí, mira qué clase de Dios tienes. Como diciéndole al predicador, oye, ¿qué clase de Dios tienes? Que le va a quitar a alguien el alimento, lo que ocupaba para algo, y se lo va a dar a otro necesitado. Dios no tiene necesidad de hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Puede usar muchas maneras, pero no se lo va a quitar a alguien para eso lo otro. Bueno, este hermano eso dijo, ¿no? Quiero hablarle de este pensamiento que no es de un calvinista, pero tiene el sistema calvinista impregnado hasta los huesos. Es un predicador muy famoso aquí de Jalisco. No le voy a decir el nombre, ya eso ya no, ya sería chisme si le digo el nombre, ¿no? Pero sí empieza con la C. No se crea. Dice, ahora, ¿qué pasa con el caso de la zarandeada de Pedro? Dice este predicador. Para lograr su propósito de transformarte a la imagen de Jesús, dice este predicador, o sea, usted, para lograr el propósito de transformarlo usted a la imagen de Jesús, él sabe cómo tratar contigo y conmigo, aunque en ocasiones va a doler. Imagínense, ahí viene la doctrina del sufrimiento. Esa relación de amor a veces no lo parece. Jesús tiene una conversación interesante con Pedro, es decir, ¿cómo te puedo decir? Dios te va a mostrar su amor, pero la manera en que Él te va a enseñar a veces va a doler, como diciendo, pasa circunstancias a veces por la vida, enfermedad, escasez, problemas matrimoniales, problemas con hijos vagos, etcétera, lo que sea. Entonces es como Dios tratando contigo, es la manera en que Dios te está enseñando, pero ¿qué crees? Te va a doler. Eso es lo que está diciendo. Bueno, sigue el predicador diciendo, de aquí el predicador de Jalisco, Pedro, es decir, él está explicando la zarandeada de Pedro, pues. Pedro, ven para acá, le dice Jesús.
Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Eso no dice la Biblia, ¿eh? No dice la Biblia que Jesús le dio el permiso. Dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Sí le dijo eso a Satanás, pero lo que no le dijo, lo que no es cierto que Jesús le dio permiso. Bueno, en aquellos tiempos, dice el predicador, zarandeaban el trigo golpeándolo contra el suelo para sacarle el fruto. ¿Qué? Le dice Pedro. O sea, Pedro le contesta a Jesús, ¿no? Dice, Jesús le dice, Satanás me pidió para zarandearte, Pedro. ¿Qué? Le responde Pedro. Sí, le dice Jesús, sí, Pedro, hay muchas cosas que no me gustan de ti. Eres autosuficiente y muy confiado, y yo te voy a enseñar a ser humilde y a que confíes en mí. En tu autoconfianza vas de fracaso en fracaso, pero si tú aprendes a confiar en mí y a ser como yo, te haré un hombre tremendo, Pedro. Y Pedro dice, no, le respondió Pedro. Jesús le dice, tranquilo, Pedro, yo ya le di permiso a Satanás, pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo he rogado para que tu fe no falte. Imagínese ese tipo de pensamientos. Este predicador dice que llegó Satanás a pedirle permiso para zarandear a Pedro, como el trigo, obviamente, y créalo que no era algo bueno, ¿eh? Era el trigo, pues para poder hacerlo, obviamente harina, pues tenían que despedazarlo, ¿no? Sin embargo, Pedro le contesta, ¿pero qué, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y luego le dice, bueno, hay cosas, Pedrito, que de ti no me gustan. ¿Te crees autosuficiente? ¿Te crees muy confiado? ¿Te crees una persona que todo lo puedes tú y que no necesitas de mí, Pedrito? Bueno, ¿qué crees? Satanás es la persona a la cual yo te voy a entregar para que te eduque, entonces sí puedas cambiar de actitud. Eso es lo que está haciendo el predicador. Y este predicador, ¿qué cree? No es calvinista. Lo aclaro, no es calvinista. ¿Pero qué cree? Tiene ideas calvinistas. Pero bueno, muy importante entender lo que hoy vamos a ver al respecto. Como ya saben, hay 5 puntos importantes que cree el calvinismo. 5 puntos importantes que cree el calvinismo. Depravación total, hombre muerto y no tiene la capacidad ni la intención de buscar a Dios ni hacer lo bueno. Lo otro sería la elección incondicional. Dios eligió a unos para ser salvos y otros para una condenación eterna. Dios predeterminó o determinó desde antes de la fundación del mundo. Primero, Él hizo su plan maquiavélico, según el calvinismo, de decir a unos sí los voy a salvar, a otros, a unos sí, a otros no. Y luego empieza a crear al hombre, o sea, empieza a crear como marionetas para decir, esta marioneta va a ser salva y esta marioneta no. Suena algo chusco, pero la verdad es que eso es lo que creen ellos, ¿ok? Ahora, no se trata de ver los errores de un hermano en Cristo, se trata de analizar por qué los hijos de Dios no les está funcionando el evangelio y por qué están muriendo antes de tiempo. Es una preocupación. En lo personal se los digo, es una preocupación en lo personal que yo tengo y siempre he tenido. ¿Por qué hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, con la naturaleza divina, unidos al Espíritu de Cristo, obviamente obrando Cristo a través de ellos, siendo una expresión plena del Cristo eterno aquí en la tierra, por qué se están yendo antes de tiempo? Y luego ahí caes en la conclusión de que tienen algunas ideas de este sistema que los ha dañado. Imagínese a alguien creer que Satanás es un instrumento de Dios para educarlo a usted, que ya sea una enfermedad o lo que le haya pasado, pues, algo malo. Entonces, la verdad, sinceramente, alguien podría decirle, Dios, no me estés educando de esa manera. O sea, ¿para qué envías Dios a Satanás? No hay necesidad de que lo hagas, yo puedo cambiar solo. Alguien en su sano juicio diría, ¿ok? Pero como creen ellos que Satanás es un instrumento de Dios, pues no se pueden oponer a la voluntad de Dios, porque Satanás, el que literalmente es un instrumento, es el trabajador de Dios. En otras palabras, es el que hace, ¿cómo se dice luego? Es el que hace el trabajo sucio
que Dios no hace y con sus manos. Eso es lo que cree el sistema calvinista. Es el trabajo sucio de Dios que hace Satanás. Y que Dios lo tiene con una amarradito para ver a quién se lo suelta y a ver a quién no se lo suelta. Es decir, de repente le suelta las cadenas y de repente no. Eso lo creen algunos neocalvinistas o nuevos calvinistas de este sistema. Creo que lo creía Calvino también y creo que lo creía también San Agustín. Pero bueno, eso es lo que estamos analizando. ¿De dónde vienen los pensamientos que de repente se nos han enseñado como doctrinas? ¿Por qué los seres humanos viven menos tiempo sobre la tierra? ¿Por qué en lugar de que no hay una diferencia entre hijos con gente que no tiene a Cristo en su corazón? No hay una diferencia entre creyentes y no creyentes. A todos les pasa lo mismo. Uno murió de una enfermedad incurable, el otro murió de la misma enfermedad. Uno murió porque lo atropelló un tráiler y otro porque le cayó una máquina arriba, etcétera. Y luego dices, bueno, uno murió en un accidente sin Cristo y otro con Cristo murió en un accidente. Y luego dices, ¿por qué? La respuesta del calvinismo, la respuesta de los que tienen ideas calvinismas es que vives en un mundo caído, porque es una justificante esa. Vives en un mundo, no es una justificante bíblica. Vives en un mundo caído, que si alguien se muere de enfermedad incurable, tú no estás exento de morir de una enfermedad incurable. Eso lo dicen ellos. Entonces, ¿para qué tenemos los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades? Entonces, ¿para qué por la llaga de Jesús fuimos sanados? Si nos va a pasar lo mismo del mundo a un hijo, entonces ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo glorioso de Cristo y una persona sin Cristo? Para ellos, ninguna. Perdón que hable medio acelerado, pero a veces me acelero con ese tipo de temas. Así que si me acelero, usted tranquilíceme ahí. Dígale, pastor, cálmese. Ok, entonces vimos que el sistema calvinismo del siglo XVI viene desde el siglo IV por un hombre llamado San Agustín. Ahora, ¿de dónde vienen esas ideas? De que Dios determinó para rescatar a unos y a otros condenarlos. De que el hombre no tiene libre albedrío para decidir por Dios, por lo tanto es como un muñequito que Dios llega y lo salva. Y si Dios lo salva es porque el ser humano no tiene la capacidad para decir a través de la fe poder recibir a Jesucristo. Dice, primero Dios los salva, primero Dios los regenera, los hace nacer de nuevo y luego empiezan a creer en Jesucristo. Eso es lo que cree el sistema calvinista. O sea, en otras palabras, no necesitan a Cristo, porque Dios los salva porque fueron los elegidos o escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y otros, como fueron elegidos para no ser salvos, pues eso ni los pela Dios, ni les hace caso. Pero bueno, sigamos analizando. ¿De dónde vienen las ideas de San Agustín? Pues ya vimos que viene de gnosticismo, viene del estoicismo, sistemas paganos o religiones paganas de aquella época. Viene del neoplatonismo y viene de un hombre llamado Maní, es decir, el maniqueísmo. Y este hombre llamado Maní traía ideas desde el budismo, unido con el judaísmo, el cristianismo y la religión zoroastrista. De tal manera que al conjugar todos esos pensamientos, San Agustín tomó esas ideas y luego vino y le buscó textos bíblicos y ¿qué cree? Los encontraron. Los maniqueístas usaban Romanos capítulo 9, que lo vamos a analizar todo completito. San Agustín utilizaba para poder respaldar esa doctrina que Dios determinó los destinos eternos de los seres humanos, salvar a unos y a otros condenarlos. Todas esas ideas lo tomó de Efesios capítulo 1 versículo 4, Romanos 9, Romanos capítulo 8 versículo 29, etc. En otras palabras, religiones paganas pusieron textos bíblicos a sus creencias y eso San Agustín los agarró, ¿ok? Ahora, la idea es, antes de San Agustín, ¿qué pensaban los padres de la iglesia? Antes de San Agustín, los primeros 4 siglos, ¿qué pensaban aquellos que se le llamó padres apostólicos, los discípulos inclusive del apóstol Juan? Había uno, creo que Clemente de Roma era discípulo del apóstol Pablo, uno denominado Clemente de Roma, que todavía vivió inclusive junto con el apóstol Pablo. Había otro que se llamaba Ignacio de Antioquía, creo que era discípulo del apóstol Juan. Había otro, Policarpo de Esmirna, que también era discípulo del apóstol Juan, y había otro, no recuerdo el nombre, se me olvida.
Después de ellos vinieron otros que aprendieron de ellos y luego la idea es saber qué pensaban ellos. ¿San Agustín tomó la idea de ellos o lo tomó de religiones paganas? ¿Qué pensaron ellos? ¿O ellos pensaban igual que San Agustín? Para luego venir al siglo XVI, donde Juan Calvino tomó las ideas, y ahorita en la actualidad está inundado el sistema calvinista ya son youtubers, no sé cómo le llaman esos, esos que mueven masas, ¿cómo le llaman ahora? Ya no son youtubers, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos que tienen muchas views o vistas? ¿Cómo se llaman? Influencers, son influencers, están impregnados. Hay varios ahí que le ponen YouTube y inmediatamente le aparecen ahí. Y bueno, pero no lo vamos a mencionar, no tiene ningún sentido. Ok, vamos ahora a ver cuál era la defensa principal de los padres de la iglesia, primeros 4 siglos. Primeramente, se defendían contra el gnosticismo. Siempre hubo un pleito contra el gnosticismo. El apóstol Juan, creo que ya empezaba el gnosticismo en ese entonces, de tal manera que el apóstol Juan, en la primera Juan capítulo 1, versículos 7, 9, por ahí, si quiere vamos a la primera Juan capítulo 1, versículo 7 o el 9, por ahí. Ya había un pleito contra el sistema agnóstico, que literalmente, ahorita le voy a hablar que en eso nos quedamos en el último servicio. Creo que es el 9. El gnosticismo fue un movimiento religioso y filosófico, fíjense, son filosofías griegas del siglo I y II después de Cristo. Los gnósticos creían que los seres humanos tenían una chispa divina, eso ya se lo leí la vez pasada, que cayó del mundo inmaterial a sus cuerpos. Creían que la forma de escapar del sufrimiento del reino terrenal era mediante la adquisición de conocimiento divino secreto. El mundo material era malo y creado por un ser inferior. Creían que había una clase especial de hermanos descendientes del reino trascendente que estaban destinados a alcanzar la salvación. Y había otros que no estaban, porque no tenían la chispa divina, no podían alcanzar la salvación. Y ahí ya empiezan las ideas de que en un momento dado llegaron a San Agustín, pues, a través del maniqueísmo. Un hombre llamado Valentín, un maestro gnóstico en el año 100, del 100 al 180, fue un falso maestro gnóstico en Roma. Enseñó que había 3 tipos de personas: las espirituales, las psíquicas y las materiales, fíjese, y que solo los de naturaleza espiritual recibían el conocimiento que les permitía retornar al pleroma divino, es decir, la salvación. Mientras que las de naturaleza psíquica, es decir, como tipo cristianos comunes, alcanzarían una forma inferior o incierta de salvación, no una plena. Y por último, las de naturaleza material estaban condenadas a perecer como réprobos, lo que ahora llaman en el calvinismo réprobos que no habían sido escogidos por la chispa divina. Ya desde entonces el sistema gnóstico creía a Dios, a los espirituales, los destinó o los predestinó para que tuvieran una salvación plena. Pero también había unos intermedios, es decir, mentales, psíquicos, que solamente iban a alcanzar una salvación inferior. Y por último, estaban aquellos materiales o carnales que le llaman en el cristianismo, que ellos para nada iban a ser salvos. Dios ya había determinado para ellos que fueran aquellos o llamados réprobos, aquellos que no iban a ser salvos, o reprobados, pues, por parte de Dios. Ireneo de León, él vivió entre el 140 al 189, fue nacido en Esmirna, actual Turquía. Ireneo fue uno de los discípulos, considerado el mejor de todos, del obispo de Esmirna, Policarpo. Y a su vez Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. ¿Sí me entienden? Ahí va una cadenita, ¿no? El apóstol Juan tuvo sus discípulos y pues se me enreda la lengua con ese Policarpo. Y Policarpo de Esmirna, hay una ciudad de la ciudad de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan, y a su vez Ireneo de León fue discípulo de Policarpo. Sí vamos entendiendo eso, ¿verdad? Es decir, tercera generación, el apóstol Juan, Policarpo y luego Ireneo de León. Fue un obispo de la ciudad de León desde el 189 hasta su muerte. Consideró como
considerado como más importante adversario del gnosticismo en el siglo II. Su obra principal se llama En contra, es decir, hizo una obra, un escrito pues. Su escrito se llama En contra de las herejías. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué escribió él en ese libro En contra de las herejías? Fíjese lo que escribió. Usted se va a dar cuenta si realmente creía lo mismo que creía San Agustín. Le recuerdo, ¿qué creía San Agustín? De las religiones paganas, de lo que él agarró o tomó de las religiones paganas y a su vez tomó Juan Calvino. Y ahora el calvinismo lo expresa, lo predica. Uno, que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, independientemente de la voluntad humana, es decir, del libre albedrío del ser humano, salvar a unos y a otros condenarlos eternamente, ¿ok? Y lo segundo era que el ser humano no tenía libre albedrío, gracias, el ser humano no tenía libre albedrío para decidir buscar a Dios, ¿ok? Eso lo creía San Agustín. Ahora bien, ¿qué creía Ireneo de León? ¿Qué escribió Ireneo de León en su libro En contra de las herejías? Bueno, mire, libro 4, 37.4. Sin duda, eso dijo Ireneo de León, sin duda, si alguno no quiere seguir el evangelio mismo, está en su poder rechazarlo, pero no conviene porque está en el poder del hombre desobedecer a Dios y perder lo que es bueno, pero esa conducta trae consigo no pocos daños. En otras palabras, está diciendo Ireneo de León que el hombre sí tiene albedrío para cuando se le predique el evangelio, rechazar el evangelio. ¿A cuántas personas no hemos hablado de Cristo? ¿Y qué le dicen a usted? No me invites a tu religión. Yo soy de otra religión. ¿Sí o no le han dicho? Es que mis abuelitos me enseñaron una religión diferente. ¿Sí o no le han dicho? Es que estoy acostumbrado a cierto tipo de prácticas religiosas y a cierto tipo de rituales que lo hago en mi religión y todo se vuelve una costumbre. Estábamos acostumbrados a costumbre. Yo cuando dejé cierta religión, ¿qué cree que sentí cuando dejé cierta religión y me convertí a Cristo? Pues sentía nostalgia, sentía tristeza y muchas cosas más porque estaba dejando una costumbre que me la inculcaron mis padres. Eso yo lo sentí, no sé si usted lo sintió, no, a lo mejor ustedes no, pero yo sí lo sentí eso. Dije, estoy dejando aquello, estoy dejando aquello, estoy dejando aquello, estoy dejando aquello, y sentí nostalgia. ¿Por qué? Porque mi alma que no fue renovada, que no estaba renovada, sino nací de nuevo en el espíritu, pero el alma que añoraba ese tipo de tradiciones, costumbres, celebraciones, o sea, lo añoraba mi alma. Y sentí cierto nostalgia, tristeza, etc. Pero bueno, yo creo que a mí me pasó nada más. Entonces Ireneo de León dice en su libro, el hombre tiene y tiene la capacidad de rechazar el evangelio cuando se le predica de Cristo. Contra las herejías, libro 4, 37, 5.5 pues. Dios ha preservado la voluntad del hombre libre y bajo su propio control, es decir, control del hombre, diciendo, se ha hecho conforme a tu fe, mostrando así que hay una fe que pertenece especialmente al hombre. Eso lo dijo Jesucristo, ¿de acuerdo? Conforme a tu fe te sea hecho. De acuerdo a tu fe te sea hecho. En otras palabras, cuando Cristo anduvo sobre la tierra, predicando el evangelio, obviamente hablándole acerca del reino, que se arrepintieran, etcétera, Jesucristo le decía a los que sanaban, ¿no? Conforme a tu fe te sea hecho. O sea, es decir, si tú puedes creer el mensaje que yo te traigo, que yo soy aquel que Dios envió a esta tierra, si tú puedes creerme ese mensaje, entonces conforme a tu fe te sea hecho. Ministraba a los enfermos y los enfermos sanaban y todos veían el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creían en el Dios eterno que vino a manifestarse en Jesucristo. Sin embargo, no eran nacidos de nuevo, eran muertos espirituales todos ellos, pero bien que tuvieron la capacidad de responder cuando Cristo les hablaba. Es decir, el ser humano, si bien es cierto, cuando pecó Adán, todos murimos espiritualmente, todos. Adán murió
nuestra hermana Eva murió espiritualmente, el espíritu estaba separado del espíritu de Dios, porque muerte eso es. Muerte significa que se separó el espíritu del hombre del espíritu de Dios. Así como alguien muere aquí en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Se separa el cuerpo el espíritu del cuerpo humano. ¿Y qué cree? Pues el espíritu deambula, ya sea con Cristo o sea sin Cristo. Pero aquí queda el cuerpo. Por eso cuando alguien dice está en la tumba, ¿qué dicen? ¿Qué decimos? Murió. ¿Pero por qué murió? Porque hubo una separación entre el cuerpo y el espíritu del ser humano. ¿Ya? Ok. ¿Qué dijo Ireneo de León contra las herejías? Y por esta razón Pablo, libro 4:37.4. 4.37.4. Y por esta razón Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice, se refiere a la libertad del hombre. Dios no ejerce ningún control sobre el hombre para obligarlo. ¿Se ha dado cuenta? Es decir, todo le es lícito. Eso lo dijo primera carta a los Corintios capítulo 10, ¿no? Por ahí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Si lo podemos buscar, por favor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué significa que todo le es lícito y no todo le conviene? Pues que el hombre puede elegir por hacer lo bueno o por hacer lo malo, pero puede elegir por lo bueno. Eso dijo Ireneo de León. Y que el hombre, que Dios no tiene control total sobre el hombre. Eso se lo leí ahorita, ¿no? Que Dios no ejerce ningún control total sobre el hombre para obligarlo. El calvinismo cree que sí, Dios ejerce control, porque el hombre, aunque no crea, como Dios lo eligió a los que fueron elegidos para ser salvos, Dios llega, le irrumpe el corazón y los salva, aunque el hombre no quiera. No necesita el hombre tener fe para que Dios lo salve. Eso es lo que dice el calvinismo. En otras palabras, si alguien es salvo y es de los elegidos a ser salvo, Dios va a llegar y lo va a salvar. Aunque tenga fe o no tenga fe, no importa. Pero una vez que lo salve, le va a depositar la fe. ¿Se ha dado cuenta? Va a escuchar esos soniditos porque no los puedo quitar. Ahí no sé por qué. Pero bueno. ¿Qué dice Ireneo de León en contra de las herejías? 4:37.4. El hombre tiene libre albedrío desde el principio, y Dios tiene libre albedrío, a cuya semejanza fue creado el hombre, siempre se le aconseja que guarde el buen camino. Dios siempre le dijo al hombre, inclusive en Proverbios capítulo 4, hijo mío, dice, está atento a mis palabras, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a aquellos que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Está atento a mis palabras. Proverbios capítulo 4, del 20 al 22, por ahí. Está atento a mis palabras. ¿Usted cree que a los muertos espirituales de ese tiempo, usted cree que Dios, si el hombre no tenía libre albedrío, usted cree que Dios podría decirles a ellos, oye, a ver, Filigonio, pon atención a mis palabras? Si el Filigonio, según el calvinismo, no podía, porque estaba muerto espiritual, no podía. Entonces, ¿por qué Dios le dice, está atento a mis palabras? Eso es lo que quiere decir Ireneo, ¿ok? ¿Se ha dado cuenta? Todo lo que pensaba Ireneo, estamos hablando del 140 al 189. San Agustín, estamos hablando del 350 por ahí al 400 y feria. Totalmente, 2 siglos después, San Agustín comenzó a pensar diferente a lo que pensaba Ireneo de León. .37.5 contra las herejías, Ireneo de León. Dios ha preservado la voluntad del hombre libre y bajo su propio control, diciendo, se ha hecho conforme a tu fe. Al que cree, todo le es posible, dice Ireneo de León, y vete, así como has creído te se ha hecho. Todas estas expresiones demuestran que el hombre está en su propio poder con respecto a la fe. El hombre puede decidir cuando se le predique el evangelio, dice Ireneo de León, el hombre puede elegir. Si cree, todo le es posible. Si no cree, no le va a ser posible. Es lo que está diciendo Ireneo de León, basándose en las expresiones de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Todo lo contrario a lo que enseñó
a San Agustín y todo lo contrario a lo que está enseñando el calvinismo, ¿ok? El Señor mostrando, dice Ireneo, el Señor mostrando su propia bondad e indicando que el hombre está en su libre albedrío, en su voluntad y propio poder, dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Por tanto, vuestra casa quedará desolada. Mateo 23, 37. Verifíquelo. Estas palabras son de Jesucristo para los religiosos judíos fariseos de aquella época. Fíjese lo que le dice otra vez el Señor. ¿Cuántas veces se refiere a Jerusalén, es decir, los judíos? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y luego dice, y ustedes no quisieron. ¿Qué significa que Jesucristo les diga a los israelitas, a los fariseos de ese tiempo? Y ustedes no quisieron. O sea, ¿cuántas veces yo quise hablarles acerca de que yo soy el Mesías, el enviado de Dios? ¿Cuántas veces no quise juntarlos para rescatarlos de las tinieblas? Y ustedes, dice, no quisieron. Lo que quiere decir que Ireneo de León en el siglo II creía que el hombre tenía libre albedrío. ¿Captamos? Pero San Agustín dice que el hombre no tiene libre albedrío. Entonces ahora vimos que San Agustín tomó parte del paganismo, gnosticismo y todo lo demás. San Agustín tomó esas ideas que el hombre no tiene libre albedrío para decidir. Ahora, con esto no estamos diciendo que el hombre se puede salvar a sí mismo. No lo estamos diciendo. Lo que sí estamos diciendo, que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, pero que el hombre necesita, cuando oye el Evangelio y es convencido por el Espíritu Santo, lo redarguye de pecado. El hombre tiene libre albedrío para, una vez que el Espíritu Santo lo convence, tiene la decisión de decir sí por Cristo o no por Cristo. Todos. ¿Por qué razón? Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, bueno, ahorita no voy pero en Romanos capítulo 3 dice, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo lo va a hacer? Si Él crea marionetas para enviarlas a la condenación eterna, entonces ¿cómo los va a juzgar? ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar Dios a decirles, a ver, imagínense el filigonio, ¿no? Pues que el filigonio se nos fue a la condenación eterna. Entonces, ¿cómo va a llegar el filigonio? Se van a abrir esos libros que habla del Apocalipsis. O sea, ¿cómo va a justificar Dios que una gente esté en una condenación eterna? ¿Cómo lo va a justificar Dios? Porque el filigonio le va a decir, Señor, espérame, ¿cómo me vas a castigar eternamente en un lago de fuego? ¿Cómo me vas a castigar si tú mismo fuiste el que me enviaste al lago de fuego? ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ¿cómo? Entonces me va a decir el Señor, espérame filigonio, pero tú fuiste de los elegidos a irte a la condenación eterna. Y luego el filigonio dice, pero espérame, entonces, ¿y mi libre albedrío? ¿No me diste la oportunidad de yo elegir por Cristo? Imagínense cómo se defendería Dios. ¿Cómo se defendería ante esas personas? No, pues filigonio, yo te destiné a que te fueras a la condenación eterna y aguántate. Entonces tendríamos un Dios injusto, un Dios que sí hace acepción de personas, cuando en Romanos capítulo 2 dice, es que el Señor no hace acepción de... ¿Sí lo ha leído esa parte o no? Sí lo podemos ver en Romanos capítulo 2, Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué el calvinismo cree que sí Dios hace acepción de personas? Entonces, ¿cómo irían las personas a defenderse? ¿O cómo Dios se defendería que alguien lo esté acusando? Oye Dios, si tú fuiste el que me designaste a la condenación eterna porque yo nunca lo decidí, ¿cómo es posible que me estés castigando y a otro lo salvaste? Entonces tendremos un Dios injusto, un Dios que sí hace acepción de personas, un Dios totalmente que no le importa el sufrimiento humano, un Dios que arbitrariamente, un Dios arbitrario, un Dios injusto, un Dios prepotente, un Dios que no se le puede decir nada porque Él toma decisiones en su soberanía. La gente no entiende la soberanía de Dios. Predicadores te dicen, es que Dios controló desde el pasado, presente y futuro. Espérame, pero en el Salmo tal dice que Dios le dio la tierra a los hijos de los hombres. Dios le dio la tierra a los hijos de los hombres para que los hombres dominaran, reinaran y gobernaran en la tierra. ¿Cómo responsabilizamos de los acontecimientos de la tierra si la tierra se la dio Dios para gobierno, reinado al hombre? No es Dios gobernando todos los tiempos, mi hermano, es una falacia. Esa es una mentira.
Porque si yo creo que Dios gobernó en todos los tiempos, pues qué Dios tan desastroso tenemos. Óyame, casi se acabó toda una humanidad, nada más quedaron 8. Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus nueras. Y las nueras con su suegra. Nada más eso quedó. Pues qué Dios tan desastroso, porque destruyó lo de Sodoma y mató miles y miles en la rebelión de Coré. Qué desastre con ese Dios, ¿no? Si Dios controlaba el planeta Tierra, pues tenemos un Dios desastroso, no un Dios de orden, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y ahí donde la estructura mental se queda como ahí diciendo, bueno, entonces, si la tierra cayó en maldición por culpa de un hombre, ¿qué culpa tiene Dios de los desastres que estén sucediendo en la tierra? Porque dice la Biblia que Génesis capítulo 3 versículo 15, por favor, pongámoslo ahí. Pero hay gente, no le vamos a cambiar la mentalidad a los calvinistas, no se la van a cambiar. Ellos tienen un Dios soberano que ha gobernado en todos los tiempos y no se la vamos a cambiar. Génesis 3:15. Por culpa de que entraron los desastres, por culpa de que entraron los acontecimientos y la tierra en maldición, por culpa de quién entró los problemas de muerte, por culpa de quién entraron la enfermedad a los seres humanos, por culpa de quién entró la destrucción del ser humano. Creo que es el 16. Bueno, el 14, no el 14, ¿no? Génesis 3:14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, esta te irá en el calcañar y tú le irás en el calcañar. Creo que es desde el 13 viene, ¿no? Algo así. Bueno, voy a ir para allá. Génesis capítulo 3. Para no andar ahí adivinándole, ¿no? Versículo 17, era el 17, perdón. Ahí andamos atinándole, ¿no? Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, fíjese, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué más dice? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra cayó en maldición por culpa de quién. ¿Qué significa maldición? Desde el ecosistema de la tierra, todo se empezó a perturbar, a afectar y a dañar. Se empezaron a afectar los árboles, el hombre salió del Edén, se empezó a hacer un relajo. El hombre comió con el sudor de su frente cuando lo tenía todo. Empezaron a venir la primera muerte de Abel, y de ahí en adelante saque cuenta todo. El hombre soberbio, etcétera. El hombre autosuficiente queriendo construir la torre de Babel y todo lo demás. Los desastres naturales que empezaron a venir por consecuencia de ello, todo eso es por causa de la maldición en que cayó no nada más el ser humano, sino la tierra en general. Por eso en Romanos capítulo 8 dice que la tierra gime aún esperando la manifestación de los hijos. Pero los hijos no se manifiestan mientras sigan con ese tipo de ideas. No, pues Dios gobernó todo el tiempo y Dios tiene el control siempre. Dios en su soberanía decide. Es más, mire, si Dios tuviera el control siempre, ¿por qué en Mateo capítulo 10? Si Dios tuvo el control siempre y la autoridad siempre, no avanzamos nada con esa cuestión de los padres apostólicos, padres de la iglesia. Mateo 10:1. Dios en su soberanía decide hacer esto, mire. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Para qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que Dios da autoridad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no?
Dios en su soberanía decide dar autoridad al hombre. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Entonces, dice, ustedes van a echar fuera demonios, ustedes van a sanar a los enfermos y toda dolencia y toda enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada del parte del Cristo eterno que nos habita, en este caso ahora. En esa época ni siquiera les habitaba el Cristo. Ni siquiera habían nacido de nuevo. Entonces, en su soberanía y en en lo que Dios determinó es darle autoridad al hombre. Autoridad, ¿qué significa? Dominio, señorío y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el hombre podía echar fuera los espíritus inmundos, ¿sí o no? ¿Y los espíritus inmundos de dónde vienen? Del mundo de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces el hombre podía echar fuera los espíritus inmundos, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está con una enfermedad? Imagínese un calvinista o un reformado que piense así: Señor, pues tú eres soberano y si estoy enfermo lo dejo en tu soberana voluntad. Y le va a decir: Señor, espérame, Filigonio, yo te di autoridad para que eches fuera la enfermedad. ¿Cómo es posible que ahora me estés diciendo que me lo dejes a mi voluntad y a mi soberanía cuando yo te di autoridad? Lo mismo sucedió con Adán. Le dio Dios autoridad a Adán para que señorara, reinara, gobernara todo el sistema llamado planeta Tierra. Y todo lo que sucedía en el sistema llamado planeta Tierra, Dios no tenía el control se lo dio Dios al hombre. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿quién echó a perder la tierra? ¿Por quién cayó en maldición la tierra? ¿Por el pecado de un hombre? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la tierra cayó en maldición, cualquier acontecimiento catastrófico en la tierra, entonces, ¿quién es el responsable? El hombre. ¿Por qué decir entonces que Dios tuvo el control del planeta Tierra y todo lo que sucedió en el pasado fue porque Dios lo determinó en su soberanía? ¿Se ha dado cuenta? Todos los que dicen que Dios es tan soberano y que controla todo, lo único que están diciendo es que Dios es el malo de la película. Y Dios hace lo bueno y hace lo malo. No le importa si Dios tiene una naturaleza obviamente de bondad, de amor. Si Dios tiene contrario a su naturaleza, la gente está diciendo que Dios hace cosas malas. Es contrario a la naturaleza divina. Dios no puede pecar. ¿Sabe que Dios no puede pecar? Imagínense Dios diciendo en Génesis 20, en Éxodo 20, perdón, diciendo al hombre cuando le habla de los 10 mandamientos, dice: no matarás. Entonces de repente dice: no matarás. ¿Pero qué crees? Resulta que yo sí puedo matar. Imagínese Dios, ¿no? A ver, Filigonio, tú no puedes matar, ahí te lo di como mandamiento. ¿Pero qué crees? A mí, por mi soberanía, yo sí puedo asesinar gente. Qué incongruente, mi hermano, con todo respeto, yo se lo digo, qué incongruente ese pensamiento. Decir que Dios controló todo y todo, qué incongruente. No coincide con nada en la Biblia. Perdón por hablar así, pero estos temas porque veo muchos hermanos que se están muriendo. No creo que lo digo por nadie en lo personal, pero hay muchos hermanos que se están muriendo a causa de esa soberanía mal interpretada. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la predestinación, sí, pero la bíblica, no la que cree ese sistema. Bueno, entonces, ¿qué más dijo Ireneo de León? Contra las herejías del libro 4:38.2. Por tanto, si le entregas a él lo que es tuyo, que es la fe en él, y la sumisión, recibirás el efecto de su arte, es decir, de su obra, y serás una obra perfecta de Dios. Si tú decides a través de la fe en Él, si tú decides por Él, vas a hacer la obra perfecta de Dios. Ireneo de León. ¿Ok? 4:38.3. Pero si no te confías a Él y te escapas de sus manos, la causa de tu imperfección, es decir, de tu salvación, estará en ti que no te sometiste, no en aquel que te llamó, porque aquel envió a que invitaran a la boda, pero los que no aceptaron la invitación a sí mismos se privaron de la cena del rey. Mateo 22, versículo 3. Todos fueron invitados a la boda. En ese contexto está hablando de los judíos. Él invitó a la boda. Pero ¿qué cree? Los invitados a la boda decidieron no ir a la boda. Por eso tuvo que agarrar a otras personas. Pero ¿por qué? ¿Qué significa que fueron invitados a la boda? Bueno, participantes de la salvación.
participantes del reino eterno, participantes de Cristo. Pero la gente decidió no elegir por Cristo. Es lo que dice Ireneo de León. Dice, no es la obra de Dios, no es que la obra de Dios sea deficiente, ya que tiene poder para suscitar de las piedras hijos de Abraham, sino que aquel que no se somete a su obra se constituye en una causa propia de imperfección, es decir, de perdición. Aquel que no se somete a la palabra cuando se le predica tiene una perdición eterna. Hace responsable al hombre, Ireneo de León. No como Agustín, a ti te voy a salvar y a ti no te voy a salvar, y yo decido a quién salvo y a quién no salvo. ¿Se da cuenta? Los padres de la iglesia del segundo siglo no creían como creía San Agustín. Por eso todo lo que oímos necesitamos filtrarlo, primero por la palabra de Dios, y segundo, ver por lo menos qué pensaron los que fueron discípulos de los apóstoles. Luego dice, no es imperfección de la luz, o sea, no es imperfección de la luz el que haya quien se cegó a sí mismo, sino que permaneciendo en la luz tal como es, aquellos que se han cegado por su culpa se encuentran en tinieblas. Es decir, él responsabiliza al hombre, lo mismo que hizo Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, o 17 por ahí. Juan 15, 16 y 17. Mire lo que dijo Jesucristo. Juan 14, 16 por favor, o 17. A ver. Perdón, Juan capítulo 3, versículos 17 o 18 por ahí. Juan capítulo 3, 17. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. Y luego dice, el que en él cree no es condenado. ¿Se da cuenta? Jesucristo responsabiliza al hombre. El que en él cree no es condenado. En otras palabras, las personas que se van a una condenación eterna es porque no han creído en Jesucristo, no porque Dios los determinó enviarlos a una condenación eterna. Todo lo contrario de lo que cree el sistema calvinista. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se da cuenta? El que no cree. ¿A quién responsabiliza a Jesucristo? Al que no cree, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo mismo que dice Ireneo de León. O sea, si las personas no creen, ellos mismos se condenan a sí mismos. ¿Qué necesita el hombre? La predicación del Evangelio de Jesucristo. El hombre decide, una vez que es convencido por el Espíritu Santo, cuando alguien le habla de Cristo, el decidir sí o el decidir y decir no. Cristo sí, Cristo no. La luz no hace coacción, dice Ireneo de León, la luz no hace coacción alguna para someter a nadie. ¿Qué significa coacción? No obliga. Dice, la luz, es decir, Cristo no obliga no obliga a nadie y no somete a nadie. Y Dios tampoco obliga a nadie que no esté dispuesto a someterse a su obra. Dios no puede obligar. Así pues, los que se apartaron de la luz del Padre y traspasaron la ley de la libertad, se separaron por su propia culpa, pues habían sido constituidos libres y dueños de sus actos. ¿Se ha dado cuenta? Libre albedrío en el siglo II. Por Ireneo de León, un discípulo de Policarpo de Esmirna, que fue un discípulo del apóstol Juan. Creían todo lo contrario a lo que creyó San Agustín en el siglo IV. De donde tomó las ideas Calvino en el siglo XVI y de donde toman las ideas muchos hermanos en Cristo. Clemente de Alejandría vivió en el 150 al 215 después de Cristo. Fue un teólogo y filósofo cristiano que enseñó en una escuela de Alejandría y fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría en recibir notoriedad. Además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad,
Entre los alumnos de Clemente Alejandría se encontraba Orígenes y otros, ¿no? ¿Qué dijo Clemente Alejandría? Strómata, en su obra llamada Strómata o Misceláneos, capítulo 2, versículo 3. Dice este hombre: los seguidores de Basílides era un maestro gnóstico. Los seguidores de Basílides, es decir, el maestro gnóstico, consideran la fe como algo natural, don de Dios asignado e implantado, ya que también la relacionan con la elección. La fe entonces ya no es resultado directo de la libre elección, cuando el hombre cree en el Evangelio, si es una ventaja natural, o sea, dada por Dios incluso sin necesidad de creer. En otras palabras, para no enredarlo tanto, lo que dijo Clemente de Alejandría, lo que Clemente de Alejandría dijo, que había un falso maestro gnóstico, que sí, en otras palabras, que la fe no era algo que el hombre podía, obviamente que no la produce el hombre, pero sí, Dios es el autor de la fe, Él la produce, pero Él, ¿qué cree? Por el Evangelio la lleva a los creyentes, para que el creyente, al oír el Evangelio, al oír acerca de Jesucristo, comience a ¿qué? A decidir y a creer por Jesucristo. Esa es la fe que viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Una vez que el creyente nace de nuevo, entonces se le deposita lo que le llama la fe del Hijo en él, la fe de Cristo operando en él, ¿ok? Por eso es la misma fe. La diferencia es que es una fe externa cuando la persona no tiene a Cristo, y ya cuando tiene a Cristo es una fe interna, aunque puede operar en esa fe externa cuando oye la palabra. Hay otro Atanasio de Alejandría, pero no lo vamos a ver. Gregorio Nacianceno. Hay otro que se llama Juan Crisóstomo. Gregorio Nacianceno, 329 al 390, siglo IV, también conocido como Gregorio el teólogo, arzobispo cristiano de Constantinopla del siglo IV, es conocido como uno de los padres capadocios. Este hombre dijo, en su defensa contra los gnósticos, dice este hombre, Gregorio Nacianceno: ¿por qué hay gente tan mal dispuesta que piensa que algunos hombres son de naturaleza completamente arruinada, es decir, condenados, y otros de naturaleza salvada? Para que la naturaleza proceda a la acción, cuando oigas a quien se le da, añade este hombre, y se le da a los que son llamados y a los que se inclinan a ese camino, es decir, un libre albedrío del ser humano. En otras palabras, Gregorio Nacianceno dice que hay gente mal pensada o mal dispuesta, que creen que algunos hombres literalmente fueron destinados o tienen una naturaleza de pecado y están destinados a ser siempre condenados. Pero hay otros que dicen, esa gente malintencionada dice que otros son salvos porque así lo eligió Dios, pero él dice, no, no es así. El hombre tiene libre albedrío para, cuando se le predique el Evangelio, decidir por Cristo. Juan Crisóstomo, ahí tiene un nombre para su hijo. Él vivió en el 347 al 407 después de Cristo. Fue un clérigo cristiano, patriarca de Constantinopla, etc. Este hombre dice en la homilía 40, ¿sabe lo que es una homilía? ¿Sí sabe lo que es no sabe lo que es una homilía? Dios mío, estuvo yendo 50 años a otra religión y no sabe lo que es una homilía. Nunca fue. Si fueron, ¿verdad?, a la Catedral de Guadalajara, si fueron a la Basílica de Zapopan, si fueron o no. ¿Saben lo que es una homilía? ¿Y estuvieron cuántos años ahí? Yo estuve ¿cuántos? Yo estuve 30 años en ese sistema y nunca supe lo que fue una homilía. La homilía es la explicación de cuando dan el texto bíblico y luego viene a explicarlo, ¿se acuerda? El ministro le da el texto bíblico, primera carta a los Corintios capítulo 10, y luego viene y les dice, ya que leen el verso bíblico, y luego viene y les da un sermón y les explica el texto bíblico, ¿se acuerdan? Eso se llama homilía, cuando empiezan a explicar el texto bíblico, ¿ok? ¿Sí lo entendieron o no? Digo, por si llega a ir otra vez para allá, pues ya sabe que homilía es eso, ¿ok?
Homilía 46 de Juan Crisóstomo. Él habló a este hombre, ya es la última explicación que vamos a dar y luego vamos a continuar ya el próximo domingo. Este hombre dijo de Juan 6:44, que es usado mucho por el calvinismo, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió le trajere. Dice este hombre, Juan Crisóstomo. Los maniqueos utilizan estas palabras, pero alguien puede decir, ¿por qué si un hombre viene a él, qué necesidad hay que Dios le traiga? Alguien podría preguntar, ¿cómo pues es que el Padre los atrae? Juan 6:44, vamos a poner en pantalla para que también lo lea. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Este texto bíblico es uno de los favoritos del sistema calvinista. Nadie puede venir si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Qué significa eso? Si usted lee un solo texto bíblico independiente, ¿qué cree que va a pensar? Bueno, es que Dios decidió enviar a la gente, a los elegidos, Dios decidió enviarlos a Cristo. Pero Juan Crisóstomo explicó Juan 6:44. Estamos hablando en el siglo IV, mi hermano. Siglo IV, este hombre explicó Juan 6:44, ya no va a haber tiempo de ir para allá. Pero se lo voy a leer el domingo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y lo dice el sistema calvinista. Ya ves, la gente no tiene libre albedrío para elegir por Dios. Es Dios el que literalmente agarra a la gente y los lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lleva a los elegidos a Cristo, literalmente Él se los lleva a Cristo. El hombre no puede elegir por Cristo porque es el Padre que los lleva a Cristo. Ya ve, hermano, ahí está explicadito, ahí está mi doctrina y ahí está Juan 6:44 para que usted lo vea con sus ojos tapatíos. La pregunta es, ¿analizó los siguientes textos bíblicos el calvinista? ¿Analizó los anteriores? ¿Analizó que estos textos bíblicos estaba hablando con sus discípulos? ¿Analizó que estaba hablando Juan 6 de el pan que es Cristo? ¿Analizó todo eso acaso? Bueno, nos los explica Juan Crisóstomo y nos lo dice que eso viene ya en el profeta, que está escrito a través del profeta, pero ¿qué cree? Lo vamos a ver el domingo. Bueno, póngase, pedémosle gracias al Señor, porque ya nos queda tiempo. Nos quedamos entonces en Juan Crisóstomo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? En que le va a poner nombre a sus hijos o sus nietos así. No se anima a ponerle Crisóstomo a su nieto, a su hijo, a sus bisnietos, aunque sea. Aproveche ese nombre. Juan Crisóstomo nos explicó Juan 6:44 y va a ver qué maravilloso nos habló de Juan 6:44 y va a ver cómo el calvinismo tuerce ese texto bíblico para decir que Dios es el único que a los elegidos los envía a Cristo. Dios los envía a Cristo. Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de los padres de la iglesia. Gracias por enseñarnos de estos discípulos tuyos, Señor, que fueron discípulos de tus discípulos y que ahora nos están explicando, Señor, literal, que el hombre sí tiene albedrío y que el hombre, si se pierde, es porque no decidió por el mensaje del evangelio cuando se les predicó acerca de Cristo. Y si bien es cierto, Señor, la salvación es totalmente tuya, porque no depende de nosotros la salvación, en el sentido que nosotros no proveímos el plan eterno de salvación. Si bien es cierto, nosotros siempre dependimos de tu obra perfecta en la cruz, Padre, pero sabemos que tú siempre nos andas buscando a través de mensajes, tú andas buscando a la humanidad a través de predicadores, tú andas buscando a la humanidad a través de videos, tú andas buscando a la humanidad a través de un predicador en la calle, tú andas buscando a la humanidad a través de una persona en algún lugar, en el mercado, en la calle, en el camión. Siempre tú vas a andar
hablándole a esta humanidad a través de hermanos en Cristo. Por eso creemos, Padre Celestial, que tú a través de Cristo fuiste el único autor de la salvación, donde nosotros no tuvimos que intervenir en ese plan, ese proyecto, ese propósito eterno de enviar al Hijo, y que el Hijo se sacrificara en la cruz, y que el Hijo llevara nuestro pecado, y que el Hijo resucitara y nos resucitara juntamente con Él. Nosotros no intervenimos ahí, Señor, porque eres tú el autor de la salvación, incluso el autor de la fe. Pero sabemos también que constituiste predicadores a tu cuerpo glorioso aquí en la tierra, para ser usados por tu Espíritu, Señor, para que ellos, al hablar del Hijo eterno, del Cristo eterno a esta humanidad, la humanidad pueda ser convencida por el Espíritu Santo. Pero esa humanidad ahora tenga la oportunidad, cuando es convencido, de elegir por lo mejor, de elegir por Cristo. Por eso tú le proveíste el libre albedrío al ser humano, para que no fuera una marioneta controlada por ti, Señor, sino que el ser humano fuese justificado por sus palabras, como tú lo dijiste. Fuese justificado porque él toma la decisión de recibir por fe aquello que se le dio por gracia. Por eso dice tu palabra, es por fe para que sea por gracia. Así es que la salvación siempre dependió por lo que tú proveíste, por gracia maravillosa, por tu gracia maravillosa. Pero también la fe viene por el oír, Señor, en las que no tienen a Cristo. Y esa fe que viene por el oír les impulsa, obviamente, por el Espíritu Santo, a recibir el don de la justicia, a recibir la salvación eterna. Pero también ellos pueden rechazar esa gracia maravillosa que se les está impartiendo cuando se les está hablando del Cristo maravilloso que vino a la tierra y se encarnó. Cuando les está hablando que el único medio de salvación y la única oportunidad de entrar al reino eterno es a través de Jesucristo. Pero el ser humano tiene que decidir, Señor. Gracias te damos, porque tú nunca, Padre, eres el responsable de lo que le sucede al ser humano, sino que el ser humano en su libre albedrío debe decidir por ti. Debe ser intencional en oír tu palabra, Señor. Gracias te damos. Gracias por darnos a entender ese proyecto y plan eterno que solamente hiciste en Cristo Jesús. Te adoramos con nuestra vida. Te adoramos, Padre. Te exaltamos por tu fidelidad y por tu gran amor. Gracias te damos porque este conocimiento pleno de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad y de tu soberanía, Señor, va a poder lograr, Señor, primero, confianza en ti, precioso Padre, que nunca nos vas a fallar. Precioso en que nos vas a preservar para una expresión plena del Cristo que nos habita aquí en la tierra, y Él sea obrando a través de tu cuerpo, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque somos la plenitud de Cristo. Gracias porque somos esa iglesia gloriosa que has constituido para que reine sobre las circunstancias, para que reine en la tierra, para que gobierne aquí en la tierra, Señor. Y comenzamos por la renovación del entendimiento. Comenzamos por la manifestación de esa transformación del alma para que Cristo se manifieste a través de nosotros. Gracias, Señor, por el gobierno eterno. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo. Muy bien, pues nos despedimos de los de internet. Bendecidos en Cristo, un abrazo. Si no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo a Él. Cristo siempre es el Señor, y Él anhela con todo su corazón que usted pueda venir al conocimiento de la verdad. Y aquel que esté enfermo sea sano en el nombre de Cristo Jesús. Ya próximamente estaremos dando el curso Sanidad de Milagros, y si fue de edificación para su vida
y no quiere continuar con esas ideas calvinistas, con esas ideas que dañan al ser humano, si no quiere continuar con ese Dios sádico, desastroso, intolerante, soberbio e injusto, comparte esta enseñanza. Maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Muy bien.